Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. La necesidad de afinar lo más posible las palabras del derecho, haciéndolas uniformes para todos, es una manera de objetivar el principio de igualdad ante la ley. Si bien la construcción de instrumentos interamericanos para la defensa de los derechos humanos ha sido un anhelo que se remonta al siglo XIX, su concreción se produjo con el Pacto de San José en 1969, base del pujante sistema interamericano de derechos humanos. La incorporación progresiva de la normativa interamericana en los ámbitos constitucionales nacionales ha acentuado el proceso para edificar sociedades de derechos. En cuanto a la formación de una cultura de los derechos, resultan relevantes todos los intercambios académicos y también las formas de interacción entre personas, incluidas ahora las que resultan de las redes sociales. Por su parte, la Asociación de Academias de la Lengua, la ASALE, promovió la Red Panhispánica del Lenguaje Claro. El acto constitutivo de esta red se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia de Chile en junio de 2022. Y la buena acogida que tuvo denota la necesidad de reforzar las diversas iniciativas nacionales en esa misma dirección. Además de la participación progresiva de los tribunales nacionales iberoamericanos, será conveniente en el futuro también incorporar a los órganos nacionales de protección de los derechos humanos y a los correspondientes organismos regionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su momento así lo propuse, fue parte de mi ponencia en Cádiz, y sugiero que también, ahí lo hice, se incorpore en el momento que corresponda a los órganos legislativos y administrativos del Estado para comprometerlos a sí mismo en este esfuerzo por un lenguaje claro. Los problemas concernidos con la claridad y precisión del estilo se multiplican con motivo del empleo del lenguaje inclusivo. Es el tema acerca del cual quiero hablar con ustedes hoy. Una obra relacionada con esta cuestión es la de don Darío Villanueva. Morderse la lengua, se titula la obra, y alude también a la corrección política y a la posverdad. Practicar la corrección política en el lenguaje causa estragos, examinados con detalle por el académico español a quien me acabo de referir. Las reivindicaciones de igualdad de la mujer son plenamente justificadas y su atención es inaplazable. Satisfacer esas legítimas exigencias es esencial para la completitud de los derechos fundamentales. No hay posibilidad de hablar de democracia constitucional
ahí donde subsisten elementos, así sean vestigiales, de marginación, discriminación, exclusión o cualquier otra expresión que entrañe desigualdad entre mujeres y hombres. En este punto no hay discrepancia posible. La dificultad surge cuando a cuenta de la igualdad se incide en la estructura del lenguaje. Las reformas normativas y las políticas de numerosos estados constitucionales han sido receptivas de las demandas de igualdad y en diversos casos se aplican estudios rigurosos para determinar el impacto normativo en la normalidad social. Sin embargo, hasta la fecha, son pocos los estados que se han acercado a los objetivos deseados y son varios los que siguen esforzándose por empatar la norma con la normalidad. Falta mucho, en particular por lo que atañe a superar vicios tan extendidos como la violencia contra las mujeres. Empero, no hay duda de que en los órdenes normativos internacional e internos de los estados constitucionales, la tendencia en pro de la igualdad de la mujer es creciente. La coincidencia en el objetivo constitucional democrático de la igualdad ha tropezado con una discrepancia que no es menor, pues entorpece la claridad y la precisión de los enunciados jurídicos en perjuicio de la totalidad de los gobernados. Desde hace unos años, el debate involucra el rechazo al uso genérico e inclusivo del masculino, proponiéndose y hasta exigiéndose la adopción del desdoblamiento de géneros femenino y masculino en los textos administrativos, legislativos y educativos. La experiencia muestra que esa modalidad añade confusión y obscuridad, sobre todo en los textos normativos. El uso político de la lengua sigue siendo un tema discutido. El denominado lenguaje inclusivo se ha implantado con diferencias en cuanto a su rigor en ordenamientos, me refiero a su rigor gramatical, en ordenamientos constitucionales como los de Venezuela en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009, como ejemplos. Pero los datos empíricos indican que pese a los años transcurridos desde que fue adoptada esa forma de redacción, en los tres países subsisten limitaciones para el ejercicio de los derechos de las mujeres. En cambio, constituciones que mantienen una redacción estandarizada arrojan resultados que son por lo menos iguales y en algunos casos mejores en lo que respecta a la condición de la mujer. La violencia contra la mujer alarma e indigna, tiene componentes muy complejos, entre los que influyen la indecisión o las malas decisiones de las autoridades. Hay indicadores que están relacionados con las políticas estatales, como las de empleo, salario, acceso a la educación, a la salud y a la justicia. En estos campos se dispone de mediciones confiables nacionales e internacionales. Los datos comparables muestran que la utilización constitucional del lenguaje llamado inclusivo tiene, en los casos que hasta ahora se conocen, tiene más un propósito declarativo, incluso tal vez demagógico, pues no se han traducido en ventajas reales para las mujeres. Para contrastar los datos de los tres países que ya mencioné, seleccioné otros tres, Chile, Ecuador y Perú, cuyas constituciones están redactadas en lenguaje estándar. Los 6 países corresponden a la misma área. Los datos que obtuve y que presenté corresponden a la misma fecha, 2021, y tienen esos países una estructura socioeconómica similar. Me referí fundamentalmente a 3 grandes indicadores: la tasa de ocupación por sexo, la población ocupada por sexo y por educación profesional, y el salario promedio mensual urbano. Los indicadores internacionales más confiables señalan que la situación real de la mujer
es mejor en los 3 países que no incluyen, en cuyas constituciones no figura el lenguaje inclusivo, y que en los 3 países donde sí se adoptó esa modalidad expresiva para la Constitución. El lenguaje inclusivo parece, pues, una cuestión ideológica que no necesariamente implica mejoría en las condiciones de igualdad cultural, económica, jurídica y social de la mujer. Es conveniente llevar a cabo estudios profundos, adicionales, para determinar si este tipo de enunciados son un distractor para eludir acciones más contundentes en cuanto a la igualdad de las mujeres, o una concesión sin coste político con objeto de conquistar simpatías, o ambas cosas a la vez. El feminismo no es una posición exclusiva de las mujeres. Más aún, hay mujeres que no son feministas, de la misma forma que muchos hombres sí lo somos. No hace falta ser parte de un sector de la población para abogar por sus derechos. Esto lo señalo con motivo de un fenómeno reciente y paradójico que consiste en que la igualdad de las mujeres se ve obstaculizada por movimientos muy activos de algunos sectores, solo de algunos sectores, de la comunidad LGBT+, algunos de los cuales plantean tesis que conducen a lo que se conoce como borrado de las mujeres, con lo que se retorna a la invisibilización que se ha querido superar mediante el lenguaje inclusivo, la invisibilización de la mujer. Es comprensible que la lucha intensa y prolongada de esa comunidad para obtener sus legítimos derechos genere también demandas relacionadas con el lenguaje. Esto debe tenerse presente para entender las exigencias de la comunidad y para encauzarlas de la forma que resulte más adecuada, sin que con tal motivo se adopten criterios discriminatorios en el lenguaje. El rechazo al concepto binario de sexo está conduciendo a que en leyes, sentencias y disposiciones administrativas se sustituya la voz mujer por persona gestante y hasta por persona nacida, e incluso a que se pida omitir el sexo femenino o masculino al momento de la inscripción de los infantes en el registro civil. Ese tipo de expresiones son regresivas en materia de igualdad y restan claridad a las normas. Con la apariencia de un lenguaje inclusivo, se excluye a la mujer, cuyos derechos todavía están construyéndose, además de incurrir en inexactitudes que impiden el diseño de políticas igualitarias. La acumulación de datos imprecisos, como sería no conocer el número de personas de sexo femenino y masculino, dificultaría las previsiones que todo Estado debe adoptar en materia de salud, educación y trabajo, por ejemplo. Entre las modalidades hipotéticamente neutras del habla, se propone reemplazar las vocales A y O por E, como lo hemos discutido en muchas ocasiones en los plenos de la academia, para decir amigue, consejere, editore, pasajere, todes, como ejemplos. También se diría les niñes, para aludir a hembras y varones, perdiendo así información necesaria para el diseño de políticas de bienestar y desarrollo. En muchos casos, se incurre en una confusión injusta, pues a quienes se solidarizan, como es mi caso, con la lucha por los derechos del colectivo LGBT+, y promueven de manera activa esa importante conquista de los derechos humanos en nuestro tiempo, se les tilda de transfóbicos solo por no acogerse al habla correspondiente, y en cambio se asume como simpatizantes a quienes adoptan el habla, aunque no comulguen con los derechos del grupo ni promuevan su otorgamiento. En estos casos, se privilegia la apariencia y se asigna al lenguaje una relevancia desproporcionada con relación a los derechos en cuestión. Cuando el habla individual o de un sector de la población es convertida en una forma obligada de comunicación para
todas las personas, el asunto adquiere una dimensión relevante para el Estado constitucional. Los contenidos más dinámicos de las constituciones son los relacionados con los derechos fundamentales. Si bien hay una evolución favorable a la igualdad ante la ley, las concesiones por mor de la corrección política están llevándonos de manera casi inadvertida a nuevas modalidades de discriminación. Los ordenamientos constitucionales avanzados y algunos internacionales interdicen todas las formas de discriminación, incluidas las lingüísticas. Un valioso elemento integrador de los derechos fundamentales fue proteger a las minorías lingüísticas en países donde se aislaba a quienes hablaban una lengua no compartida por la mayoría. Pero en nuestro tiempo tiende a multiplicarse una variante discriminadora relacionada con el lenguaje que se origina en no distinguir entre habla individual y lengua social. Quienes emplean de manera libre las modalidades sexistas del idioma están en su derecho de hablar como consideren adecuado, pero adoptar una determinada forma de hablar como obligatoria para todos u oficializarla por parte del Estado implica una situación lesiva para un número indeterminado de personas y esto contraviene los principios de los derechos fundamentales en nuestro tiempo. La imposición social de una manera peculiar de hablar y su uso en la construcción de las normas contraviene la igualdad ante la ley y las libertades públicas. El discurso individual o grupal es un ejercicio de la libertad de expresión, pero los actos basados en la libertad individual no pueden traducirse en una exigencia para terceros. Aun cuando la mayoría optara por una modalidad lingüística determinada, no tendría argumentos válidos para hacerla obligatoria en un Estado constitucional. En los estados constitucionales, los derechos humanos no suelen ser sometidos a consultas plebiscitarias, precisamente para no exponer a nadie a restricciones o a imposiciones lesivas de sus derechos fundamentales. Las normas deben ser redactadas con la mayor claridad posible en un lenguaje estandarizado, pues están dirigidas a la totalidad de los integrantes del Estado constitucional y no solo a un segmento mayor o menor de los componentes de su población. El hablante elige y usa sus formas de comunicación con plena libertad, por lo que no está sujeto a estilos impuestos como resultado de las convicciones de otras personas o de grupos. Estas convicciones son legítimas para quienes las sustentan, pero no son vinculantes para terceros. Quien emplee ciertas modalidades de expresión está en su derecho, sin que esto le permita exigir que otros sigan su conducta a trueque de ser escarnecidos por no hacerlo. En la mayor parte de los países hispanohablantes han sido adoptadas directrices para un lenguaje inclusivo. Es conveniente que así se haga, si bien no a costa del lenguaje estandarizado, y menos aún para enmascarar la falta de igualdad material y la exposición a la violencia que padecen en especial las mujeres. Las concesiones lingüísticas, como parte de la corrección política, forman parte de una estrategia diversiva para hacer creer que la mujer recibe una atención que sin duda merece, pero que en la realidad se omite. Les agradezco mucho su atención.